y también agradecerle a todas las personas que están presentes en esta sesión. Es un gusto para mí volver a compartir alguna sesión académica con el Instituto Magíster y en esta oportunidad para hablar o hacer algunos comentarios respecto a los principales delitos de corrupción. Pretendo empezar por una parte general que es sumamente importante en el tema de los delitos de corrupción y luego comentar de manera breve algunos de los tipos penales más representativos o más comunes en los delitos de corrupción de funcionarios. También comentarles, tal vez de manera, aunque sea rápida, algún caso concreto que haya conocido en mi actividad profesional, porque antes de que desempeñarme como juez de investigación preparatoria, me desempeñé como fiscal adjunto en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte. Entonces, de ahí viene mi preparación un poco, mi afición por el estudio de estos delitos. Señalarles también que en cualquier momento pueden realizar cualquier tipo de pregunta, comentario o crítica a las posiciones que vamos realizando. Lo pueden hacer a través del audio, si es posible, o también a través de los comentarios. Estaré revisando para tal vez absolver cualquier tipo de duda. Bien, he compartido la pantalla. Por favor, me pueden ir confirmando si está todo perfecto. Muy bien. Cuando hablamos de los delitos de corrupción de funcionarios, uno de los aspectos centrales de los diversos aspectos que existe es la diferencia que tenemos que realizar entre los llamados delitos de dominio y los delitos de infracción de deber. Esta es una clasificación casi unánime en la doctrina, con esta denominación o también denominado anteriormente como delitos comunes y delitos especiales. Pero la mejor definición y la que tiene mayor consenso es la que distingue entre delitos de dominio y delitos de infracción de deber. Para ser muy simple, muy básico el asunto, vamos a decir que los delitos de dominio son todos aquellos delitos comunes, en los cuales autor de esos delitos puede ser cualquier persona, sin ningún tipo de distinción. Y también podríamos decir que son la mayoría de los delitos regulados o previstos en el Código Penal. Y otra característica que siempre se señala es que los delitos de dominio tienen un intrínseco, un deber negativo de no lesionar, no matar, no robar, no hurtar. Tienen un deber dirigido a cualquier persona. En cambio, los delitos de infracción de deber Rápido, saquen, saquen. son algunos delitos Saquen todo, ahora eh, vamos a hacerlo. Ahí no está. que para ser autor de esos delitos, la ley, el legislador, al momento de definir estos delitos, ha establecido que autor solo puede ser aquella persona que reúna determinadas cualidades especiales. ¿Y por qué le dicen infracción de deber? Porque se porque los autores o esas personas cualificadas han asumido voluntariamente un deber frente a un bien
a un determinado interés social. Por ello, delitos de infracción de deber. Y esto es sumamente importante para entender toda la lógica de los delitos comunes o los delitos de infracción de deber, sobre todo en el ámbito de la autoría y participación, donde tiene importantes consecuencias. En este caso, este cuadro que está representado aquí es lo que se conoce la participación o la intervención delictiva en los delitos de dominio. En los delitos de dominio vamos a distinguir entre autores y partícipes. Y entre autor vamos a distinguir por lo menos tres niveles de autor. El autor inmediato, el autor mediato y el coautor. En este caso, se dice que el autor mediato es el que tiene el dominio de la acción, es el que tiene las riendas del acontecer típico, o en términos didácticos, su principal autor dice que es el amo y señor del hecho, es decir, el que domina toda la acción. Él es el autor directo, inmediato. El autor mediato va a ser generalmente el hombre de atrás, es decir, el que tiene el dominio de la voluntad y que va a cometer el hecho delictivo valiéndose de un instrumento, de un hombre de adelante. Y en esta categoría de la autoría mediata, que hay bastante desarrollo doctrinario, se va a distinguir entre una autoría mediata propia o una autoría mediata en aparatos organizados de poder. Y la diferencia es sustancial, por supuesto. En la autoría mediata propia, quien responde penalmente, a quien se le va a imputar el hecho delictivo, solo es al hombre de atrás, al autor mediato, porque el que tiene el dominio de la voluntad, en tanto que el instrumento, el ejecutor, el que lleva adelante el hecho delictivo, no responde penalmente. ¿Y por qué no responde penalmente? Porque posiblemente ha obrado por coacción o por error, que son los típicos supuestos de autoría mediata propia. El ejemplo didáctico, académico que se pone es el médico, el hombre de atrás, el que tiene dominio de la voluntad, que sabe que su enemigo, a quien quiere quitarle la vida, está internado en el hospital y que él es el médico que puede intervenir, conoce en qué lugar está, conoce cuál es su situación y conoce qué medicamento le puede colocar para que pierda la vida. Entonces tiene el dominio de la voluntad, pero no actúa, no ejecuta ningún acto material. No es que va a ser la persona que se dirija al lugar donde está la víctima y directamente le coloque la medicina. No, no actúa, sino que se vale, utiliza un instrumento y se puede valer del enfermero y decirle que le corresponde la medicina a la persona que está en un determinado lugar y que tiene que poner, porque el médico está señalando que esa es la medicina que le corresponde en ese horario. La enfermera, en base a la confianza y además que el médico está ordenando, se dirige y pone la medicina que el médico le ha señalado. Y entonces esa persona pierde la vida. Si se descubre todo ese hecho, quien va a responder penalmente es el hombre de atrás, el médico, que no materialmente no realizó nada,
pero tiene el dominio de la voluntad. ¿Y cómo ha realizado el hecho delictivo? Valiéndose de un instrumento, el enfermero. Esa persona ha sido instrumentalizada, por lo tanto no responde penalmente. Ha sido instrumentalizada ¿a través de qué medio? Por error. Por error. Y puede haber también una instrumentalización por coacción. Entonces, esto es lo importante de la autoría inmediata y es sumamente interesante estudiar estos temas. Y luego tenemos la autoría inmediata en aparatos organizados de poder. Y esta teoría todavía es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque en este supuesto de autoría inmediata en aparatos organizados de poder, él va a responder el hombre de atrás, el autor mediato, el que tiene el dominio de la voluntad, pero también, en este caso también el ejecutor directo va a responder penalmente. Y a este supuesto es lo que le llaman autor detrás del autor. Noten la diferencia, autor detrás del autor, el autor mediato y el autor inmediato. Ambos responden penalmente. La autoría propia, mediata propia, cuando dije, señalaba autor, instrumento, porque el hombre de delante, el ejecutor, no responde, porque ha actuado por coacción, por error o por cualquier otro medio, que no permitió tener el dominio o el conocimiento de lo que estaba realizando, o la voluntad de realizar. En cambio, en autoría mediata, en aparatos organizados de poder, se conoce como autor detrás del autor, porque ambos responden. Casos típicos en el Perú de autoría mediata en aparatos organizados de poder, la sentencia a Abimael Guzmán, en el caso de Sendero Luminoso. Abimael Guzmán ha sido sentenciado como autor detrás del autor mediato en aparatos organizados de poder. ¿Por qué? Porque él nunca, posiblemente, dio muerte a alguna de esas personas víctimas del terrorismo. Tal vez nunca estuvo en esos lugares cometiendo actos terroristas, poniendo los cochebombas en un determinado lugar. No, él tenía el dominio de la voluntad, daba órdenes. ¿A quién? A otras personas que integraban la organización. Pero las otras personas, los ejecutores, ¿también responden? Sí, también responden. Y es por ello que le llaman autor detrás del autor. Otro caso típico en el Perú y que se debería estudiar de autoría mediata en aparatos organizados de poder, la sentencia a Alberto Fujimori, el expresidente de la República, sentenciado como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Y los autores materiales directos, los que fueron al lugar y dispararon contra las personas que estaban en Barrios Altos organizando su pollada y murieron, o los que materialmente fueron a la Universidad de La Cantuta, sacaron a todos los estudiantes y luego los desaparecieron, ellos también responden penalmente, sí, son autores directos, pero el hombre de atrás también era autor, el que no hizo nada, pero tenía el dominio de la voluntad, no hizo nada materialmente, pero tenía dominio de la voluntad. Y es por ello que se llama este supuesto autor detrás del autor. Ambos responden. Toda esta lógica funciona, como podrán ver, en los delitos de dominio, en delitos comunes, lo que nosotros llamamos. Y también la coautoría, ¿no? Con todos sus elementos. Y la coautoría se conoce como dominio funcional. Esto es sumamente interesante, ¿no? Distinguir autor inmediato, dominio de la acción. Autoría inmediata, dominio de la voluntad. Coautoría, dominio funcional del hecho. ¿Por qué dominio funcional? Con división de roles. Varias personas intervienen, todos tienen el dominio de lo que van a hacer, porque hay un plan delictivo previo y una ejecución conjunta, todos intervienen en determinado momento en la ejecución del hecho delictivo y tiene que haber un aporte esencial de cada coautor, un aporte esencial. Lo más típico en un delito de hurto o de robo, que son delitos de dominio, para ir, posiblemente las personas que van a ir a robar el banco han hecho un plan común, ¿no? Se han distribuido roles. ¿Quién va a llevar el arma? ¿Quién va a esperar en el vehículo? ¿Por qué lugar van a huir? ¿A dónde se van a dirigir? ¿Quién va a ingresar a las cajas? ¿Quién posiblemente va a amenazar al vigilante? Entonces hay un plan delictivo.
tiene que haber un aporte esencial de todos, ¿sí? Un aporte en el momento de la ejecución del hecho y una ejecución conjunta de todos para que respondan como coautores. O sea, dominio funcional. Todos tienen el dominio global del hecho, aunque cada uno tenga un aporte específico, pero todos responden por el hecho global, por todo el hecho. Entonces, estos son los delitos de dominio. Esta lógica funciona en delitos de dominio. Y en estos delitos de dominio, como lo señalaba, también se divide en la participación en partícipes que son los instigadores y el cómplice primario, el cómplice secundario. Esos son delitos de dominio. De esta manera trabajan la coautoría y participación, la autoría y participación en los delitos de dominio. En los delitos de infracción de deber o en los delitos de corrupción de funcionarios, la lógica es un tanto distinta. Ya no tenemos esta misma lógica. Y eso es lo que es lo importante aquí. ¿Por qué? Porque en los delitos de corrupción de funcionarios vamos a verificar que, en primer lugar, los delitos de corrupción de funcionarios, en nuestro caso, están previstos, o los que van al menos al subsistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, del artículo 382 al artículo 401 del Código Penal, comenzando por el delito de concusión, 382. Luego, los delitos de corrupción de funcionarios, salvo el delito de tráfico de influencias, salvo ese delito, son delitos de infracción de deber. ¿Por qué? Porque la persona, el autor de ese hecho, infringe un deber especial, un deber que ha asumido voluntariamente y que está institucionalizado, un deber que la ley establece. Entonces, en estos delitos, autor tiene que ser un sujeto cualificado, que lesiona ese deber especial. Y en este caso, la división o el hecho de requerirse que sea un actor cualificado no viene impuesto porque la doctrina lo haya establecido así, viene impuesto porque la ley, principio de legalidad, establece quién puede ser autor de ese hecho. Entonces, si revisamos el primer delito de corrupción de funcionarios, el de concusión, va a comenzar señalando el funcionario o servidor público que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial. De aquí nos vamos a dar cuenta de la lectura de la ley, principio de legalidad, que para ser autor de ese delito, el sujeto tiene que ser funcionario o servidor público. Pero no solo funcionario o servidor público, y esto es lo que debemos tener especial atención en los delitos de corrupción de funcionarios. Puede ser funcionario, puede ser servidor público, pero la mayoría de los tipos penales establecen algún elemento especial. El funcionario o servidor público que abusando de su cargo, es decir, tiene que haber, en este caso, no solo funcionario o servidor público, sino que tenga que tener algún tipo de competencia para abusar de ese cargo. Es por ello que en estos delitos, y lo vamos a ir viendo más adelante en los delitos, en los principales delitos especiales que vamos a verificar, que autor solo es un sujeto cualificado, que tiene un deber especial, que ha sido establecido por la ley. Un sujeto cualificado que reciba determinadas características. Entonces ya no puede ser cualquier persona en ese sentido. Los demás, los particulares que si intervienen en este delito serán partícipes, pero nunca autores. El dominio del hecho y el grado de intervención aquí carecen de trascendencia. Es decir, ¿por qué? Porque el sustento, el fundamento de la autoría está en la infracción del deber del funcionario. No importa qué tanto intervenga en el hecho delictivo. Puede ser que solo haya dirigido el hecho delictivo. Puede ser que solo sea el hombre de atrás, el que haya proporcionado simplemente las claves para que sustraigan el dinero que está bajo su dominio. Que haya dado solo indicaciones a un particular para que
se apropie de bienes del Estado. No interesa. Su intervención siempre va a ser a título de autor, la imputación. El particular siempre será partícipe. Y aquí también se dice en un estudio más sofisticado que no hay la distinción entre acción u omisión. El funcionario puede cometer estos hechos delictivos, sea por acción o por omisión. Es decir, realizando comportamientos positivos, o también simplemente omitiendo lo que debía hacer como funcionario. Igual se le imputará el hecho delictivo. Tal vez cuando vamos viendo los temas más concretos, se va a ir verificando esta distinción, porque a veces uno dice, por sentido común diría, eh, un determinado comportamiento, un determinado delito solo se puede realizar por acción, por comportamientos positivos. No sería posible realizar un delito o que imputarle un delito por omisión, que es lo que sucede generalmente en un delito de dominio, saliéndonos un poco en el delito de violación sexual. Alguien diría, solo puede ser autor de violación sexual aquel que realiza un comportamiento positivo, es decir, actos ejecutivos. ¿En qué consiste? En que mediante violencia, amenaza o en un ambiente de coacción obliga a otra persona a tener acceso carnal, ¿no? Y entonces diría, ¿cómo que por omisión, sin hacer lo que debía hacer, se puede cometer violación? ¿Cómo es? Sin actuar, ¿no? Y la Corte Suprema, hay una sentencia muy conocida, en este caso que dice, también la madre que no hizo, que no actuó, que no hizo lo que tenía que hacer, también es autora de violación. Es posible que ella no obligó, no ejerció violencia, no ejerció amenaza contra la víctima, pero simplemente por el hecho de ser madre, tener posición de garante, de cuidar a su hija, y que no cuidó cuando era previsible que otra persona le iba a violar, entonces también responde por violación, como autora de violación. Está una sentencia de la Corte Suprema, y eso es construir la imputación bajo la figura de comisión por omisión o omisión propia, que es un tema poco trabajado en el ámbito penal y en la práctica, sobre todo. Ya es difícil que algunos trabajen el tema de imputarle un delito por acción, por actos ejecutivos. A peor aún, se trabaja estos temas de los delitos de omisión impropia. Entonces, en este caso, de los delitos de infracción de deber, son los delitos especiales, antiguamente llamados delitos especiales, ahora delitos de infracción de deber, la intervención delictiva va a ser siempre entre autor y partícipe. ¿Quién será autor? Autor será el que tiene una cualificación especial, que está establecido por la ley. La ley define quién es autor de ese delito. Y generalmente en los delitos de corrupción siempre va a decir el funcionario o servidor público. Y en algunos casos solo el funcionario público. Pero esa sola denominación o esa sola cualidad en algunos casos es insuficiente, porque la ley establece algún elemento adicional a la categoría de funcionario o servidor público. Entonces, cuando analizan los delitos, tienen que ser muy cuidadosos para decir, puede ser funcionario, puede ser servidor, pero no tiene ese elemento adicional que la ley establece. Por ejemplo, en el delito de peculado, que es el 384, dice el funcionario servidor público, que interviniendo directo, el 387, que es el peculado, disculpen, el 387, el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos, cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo. Entonces, no es suficiente con que sea funcionario o servidor público. Aquello es una condición necesaria que tiene que estar, pero no suficiente. Necesaria. Tiene que ser funcionario o servidor público, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la ley dice que ese funcionario, ese servidor público, para que sea autor de peculado, tiene que tener una vinculación con el caudal o efecto.
¿Qué tipo de vinculación? Sea como administrador del caudal o el efecto de los bienes públicos, como custodio o que tenga la obligación de percibir esos, de administrar, percibir o custodiar esos bienes. Entonces, si a alguien le imputan un delito de peculado, tendría que analizar esta vinculación especial o esta cualidad especial. Correcto, puede ser funcionario público, el regidor de la municipalidad. Ya, el regidor de la municipalidad le están atribuyendo peculado. La pregunta siguiente sería, ¿es suficiente con que ya sea regidor para atribuirle peculado? Dirían, es funcionario, ya está bien, es funcionario público. Lo siguiente, estuvo vinculado al caudal como administrador del bien, tenía la obligación de administrar el dinero, tenía esa condición especial dentro de la administración pública, tenía la condición o el deber especial de custodiar el dinero, tenía el deber especial de percibir ese dinero. Entonces ahí podrían trabajar si tenía o no tenía, y si tenía, cuál es la ley o el reglamento que le establecía esa vinculación especial. Como podrán ver entonces, en este caso es sumamente interesante trabajar estos temas de la autoría, el fundamento de la autoría en los delitos de infracción de deber, ¿no? Aquel que tiene ese deber especial y lo infringe. Entonces solo vamos a distinguir entre autor, que es aquel sujeto cualificado que reúne esas características que establece la ley, y todos los demás que no reúnen esas características especiales que establece la ley serán partícipes del mismo delito que le están atribuyendo al autor. Vamos a hacer entonces solo dos divisiones. Acá, bueno, para el debate se ha puesto, como podrán ver, en signos de interrogantes, si puede haber primario, secundario, si puede haber autor inmediato, mediato, pero el mayor consenso es que solo se distingue entre autor y partícipe. Ya no se distingue entre si es un autor inmediato, mediato, porque siempre será autor inmediato el funcionario servidor público, y tampoco ya no se discute si es partícipe primario, secundario, porque siempre el que no tenga la condición o la cualidad para ser autor será partícipe. La cualidad especial que establece la ley. Ya habrán escuchado siempre algún debate de esta categoría. Ya es un nivel un poco más avanzado del partícipe, si responde bajo la teoría de la unidad del título de imputación o bajo la teoría de la ruptura del título de imputación. Y esto es ya un poco más complicado, pero en nuestro caso se dice que el particular responde bajo la teoría de la unidad del título de imputación. Es decir, el funcionario o el servidor público responderá por el delito propio, ¿no? Por el delito de peculado, por el delito de colusión, porque tiene esa cualidad especial. Es el funcionario, servidor público que se ha apropiado de los bienes que estaban bajo su administración o bajo su custodia. Pero para cometer ese hecho delictivo han intervenido diversas personas, diversos particulares, familiares, amigos del funcionario, para llevar a cabo ese acto delictivo. ¿Quién es autor? Solo será autor el funcionario, el servidor público que tenía que administrar o custodiar esos bienes. Todos los demás serán partícipes. ¿Partícipes de qué delito? Partícipes del delito de peculado, del delito de infracción de deber, del delito especial. Y esa teoría es la que se llama unidad del título de imputación. ¿Qué decía la teoría de la ruptura del título de imputación? Solo es autor el funcionario servidor público que reúne además esas cualidades que establece la ley. Todos los demás que no tengan esa cualidad especial de ser funcionarios o servidores públicos responderán penalmente, posiblemente, siempre en cuando haya un tipo penal común que les puedan aplicar a ellos. Si estábamos en peculado, el funcionario servidor público que se apropiaba de caudales o efectos de la administración pública respondía por peculado. Los demás, los terceros, los particulares, los amigos del funcionario, los familiares del funcionario, intervinieron en el delito, podrían responder
podrían responder por hurto, podrían responder por apropiación ilícita o por algún delito común que esté previsto en el Código Penal. Pero nunca, decía, nunca podrían responder por un delito de infracción de deber, porque son delitos especiales, propios. Y entonces, pero esta teoría de la ruptura del título de imputación se ha dejado de lado y la que se sigue es la teoría de la unidad del título de imputación, incluso por los grandes debates que hubo en teoría y en la práctica de este tema, se realizó una modificación al Código Penal, el artículo 25, en el año 2017, para señalar que el cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor. Siempre. Es decir, se le tiene que atribuir el mismo delito. Aunque los elementos especiales, ¿cuál era el elemento especial? El elemento especial de infracción de deber, el funcionario servidor público que infringe un deber especial, ese elemento especial que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él, no concurran en el particular. Porque el particular no tiene, no tiene un deber especial frente a la administración pública. No es funcionario, no es servidor público, es un particular. Muy bien, entonces esto es más o menos la introducción. Tal vez es necesario. Si desean trabajar en temas de corrupción de funcionarios o si trabajan como defensa, entiendo, como fiscalía o incluso o el Poder Judicial y van a tener casos de corrupción o conocen casos de corrupción de funcionarios, tienen que dominar toda la parte general de los delitos de corrupción de funcionarios. Y este es un aspecto fundamental. Un abogado que vaya a defender o vaya a asumir la defensa de un caso de corrupción y que no maneje todos estos temas, no va a ser una buena defensa, ¿no? Una defensa técnica, ¿no? Porque lo primero que hay que conocer es teoría. Entonces, este es un aspecto sumamente importante. Muy bien, y acá hay, sigue, esta diapositiva lo voy a pasar si a alguien le interesa seguir indagando más sobre esta materia, porque en penal, aquí, otra clave, en derecho penal, en derecho penal general, y específicamente en el ámbito de delitos de corrupción de funcionarios, también hay un concepto propio de funcionario público. Un concepto distinto al que se maneja en el derecho administrativo y distinto al que se maneja en el derecho constitucional. Para el derecho administrativo, funcionario servidor público es una persona que tiene determinadas cualidades, que debe cumplir determinadas cualidades. Lo mismo para el derecho constitucional. Pero para el derecho penal es más extenso. El concepto es más extendido, el concepto de funcionario servidor público. Para el ejemplo más claro, la Constitución, la norma suprema del ordenamiento jurídico, ¿ya? La norma más importante del ordenamiento jurídico, señala que los trabajadores de las empresas del Estado, o sea, los trabajadores de empresas del Estado, no son funcionarios públicos. Lo dice expresamente la Constitución. Los trabajadores de las empresas del Estado no son funcionarios públicos. ¿Ya? Lo dice de manera muy clara. Otro ejemplo clarísimo, ¿ya? Para el derecho administrativo, para el derecho extrapenal. El decreto legislativo 1260, que es aquel decreto que regula toda la organización de los bomberos, dice: los miembros del Cuerpo General de Bomberos no son funcionarios ni servidores públicos. Expresamente la ley lo dice. No son funcionarios ni servidores públicos. Le dije, la Constitución, artículo 40. No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Por ejemplo, el gerente general de la empresa municipal de mercados de sociedad anónima, empresa de derecho privado, es una empresa municipal. La Constitución, y aquí en este caso de los bomberos, su decreto legislativo dice que no son funcionarios ni servidores públicos. Pero para el derecho penal, todos ellos son funcionarios públicos.
Es decir, si una defensa, si un abogado va a defender a un bombero, por ejemplo, que le están acusando de haberse apropiado de todos los bienes o de todos los recursos que le dieron para que cumpla esa función social, esa función pública de los bomberos, se apropió, el comandante general se apropió de todos esos bienes, le imputan el delito de peculado. Una defensa ineficiente que no conoce la teoría diría, pero yo veo el decreto legislativo 1260, el artículo 3, y dice, los miembros del Cuerpo General de Bomberos no son funcionarios ni servidores públicos. Y el artículo 387 del Código Penal dice que para ser autor de delito de peculado hay que ser funcionario o servidor público. Por lo tanto, no le pueden imputar delito. Y eso es lo que sucedió en estos casos. Están citadas las casaciones. Lo mismo, si es un gerente de una empresa municipal o de cualquier otra empresa del Estado, diría, pero la Constitución, la norma suprema del ordenamiento jurídico, dice que todos los trabajadores de las empresas privadas, de las empresas del Estado, no son funcionarios públicos, no están comprendidos en la función pública. Lo dice la Constitución. Entonces, no podrían imputarle peculados. Pero eso es un error. Es un error. Porque en derecho penal hay un concepto propio de funcionario público. Y está previsto en el artículo 425 del Código Penal. Y aquí dice quiénes son funcionarios públicos. Incluso dice los demás indicados por la Constitución y la ley. Y aquí están, en este debate que estábamos ingresando, dice, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado, sociedad de economía mixta, comprendidas en la actividad empresarial del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. No solamente los designados, elegidos y proclamados, eso es un concepto amplio. Por ejemplo, ya se ha elegido las autoridades para municipales y regionales en la mayor parte del Perú. Pero todavía no asumen funciones, van a asumir funciones en enero. Para el derecho penal, ¿son funcionarios? Sí, porque dice aquí, los designados, elegidos o proclamados, no es necesario que estén en la función específica. Y habrá que analizar si pueden o no ser autor de determinado hecho delictivo bajo esta figura. Los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar funciones, actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades. Entonces, aquí hay un tema de manejar una categoría de derecho penal de manera más amplia. El practicante, el voluntario, el cesigrista que está vinculado a la administración pública, el cesigrista que está en el Ministerio Público, que está en la Defensa Pública, que está en el Poder Judicial, el voluntario que está en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, es funcionario o puede ser señalado como funcionario o servidor público. Si tiene bienes asignados o comete cualquier hecho delictivo en ese ámbito, teniendo esa condición, podemos decir, se le puede imputar un delito de infracción de deber propio y para ese caso también podría debatirse esa posibilidad a partir de dos instrumentos internacionales, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Estos últimos instrumentos están muy invocados en esta última fecha sobre todo, ¿no? Entonces, estos dos son vinculantes para el Estado. Y la Corte Suprema ha dicho que son norma directa, aplicable directamente a los casos peruanos, sin necesidad que haya una ley que los desarrolle y que diga que los jueces tienen que aplicar también la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. No, derecho aplicable directamente al ámbito nacional. Y aquí dice la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, dice, por funcionario público se entenderá toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo, judicial de un Estado parte, ya sea designado, elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario. Es decir, no es una característica para ser funcionario o servidor público que tenga que ser remunerado, que esté bajo un determinado régimen laboral de 276, 728, CAS, no. Incluso el honorario, el cesigrista, el voluntario,
también puede ser incluido en esta categoría y por lo tanto podría responder por algún delito de infracción de deber, porque estas convenciones se aplican directamente a los casos concretos que se vayan a resolver en el Perú. En todo caso es un debate, al menos para que lo inicien, ¿no? ¿Qué pasa si el voluntario, el cesigrista, valiéndose de esa condición, realiza un tráfico de influencias, por ejemplo? ¿No? Empieza a decir que él puede tener influencia en el juez, en el fiscal, para que decidan de una determinada manera. Así, pero para que tenga esa influencia, para que lo ponga en la práctica, o invocando esas influencias, solicita dinero a los abogados o a los particulares. Porque, bueno, pues el particular le ha visto, pues no, al cesigrista que entra al Ministerio Público todos los días, que sale a los almuerzos, a las diligencias con el fiscal, que está almorzando con el juez, que siempre está acompañándole al juez en sus audiencias, al fiscal en sus diligencias. Entonces él pues dice, mira, yo soy cesigrista, voluntario en la fiscalía, donde se está tramitando su caso, señor, por violación. Yo tengo influencias sobre el fiscal. Le puedo decir al fiscal, no puedo conversar para que lo archive su caso. Ah, sí, pero eso sí le va a costar. Eso le va a costar. Y bajo esa condición, pues, comete despliega estos hechos. Y, ¿Y qué pasó? ¿No cometió ningún delito? Entonces diríamos, ¿qué delito puede cometer? Tráfico de influencias. Tráfico de influencias. Y entonces diríamos, pero tráfico de influencias es voluntario, honorario, no tiene ninguna vinculación con la administración pública. Entonces, pero sí, bueno, podríamos analizar que sí podría ser esta persona autor de esos hechos delictivos. Entonces es un tema para el debate, para el análisis. ¿Qué pasa? Que el cesirista o el voluntario que está en la entidad y le han asignado para que haga sus funciones determinados equipos de cómputo, determinados equipos o materiales de oficina y se apropia de esos bienes. Diríamos, comete peculado, podría ser autor de peculado, pero es el voluntario, es el cesirista que no tiene ninguna vinculación con la entidad, ni siquiera le paga una remuneración, ¿no? Es funcionario, es servidor público, entonces podríamos decir, claro que sí, porque la Convención de las Naciones Unidas dice, no importa que sea remunerado o honorario, el tema es que esté vinculado a la administración pública. Y está vinculado, sí, como cesirista, como voluntario, está vinculado a la administración pública. Le han, entonces puede ser servidor público. Le han asignado los bienes bajo administración, le han asignado para que desempeñe su función. Está bajo su administración directa, su custodia directa, el bien. Si se lo apropia, puede responder por peculado, ¿no? Entonces, esa es la lógica de ir analizando esos delitos, ¿no? Es sumamente importante por eso la teoría. A partir de este día, entonces, el concepto de funcionario servidor público para el derecho penal es un concepto propio, distinto al derecho administrativo, distinto al derecho constitucional. No habría que hacerse mayor cuestionamiento ahí, porque la Constitución dice en el artículo 40, no están comprendidos, por ejemplo, en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o sociedades de economía mixta. Esto lo dice la Constitución, pero para el derecho penal sí será funcionario servidor público. Y lo más claro, el decreto legislativo 1260 en el ámbito del derecho administrativo dice que los miembros del Cuerpo General de Bomberos no son funcionarios ni servidores públicos. Expresamente lo dice la ley. No son funcionarios ni servidores públicos, pero un comandante general del Cuerpo de Bomberos fue sentenciado como autor del delito de peculado. ¿Por qué? Porque dijo, si es funcionario público, no será funcionario, no es funcionario ni servidor público para el derecho administrativo, pero para el derecho penal sí es funcionario y servidor público, de acuerdo al artículo 425 del Código Penal y de acuerdo a todas estas convenciones contra la corrupción. ¿Parece contradictorio? Bueno, parece contradictorio. Si quieren discutir, pueden discutirlo, ¿no? Pueden hacer tal vez todo un sustento y para decir que no está bien la apreciación, que no está bien la condena a
a este señor del Cuerpo General de los Bomberos por peculado, porque no es funcionario, pues su ley especial dice no es funcionario ni servidor público. ¿Cómo le van a condenar por peculado? Por un delito especial, cuando el peculado solo puede ser cometido por funcionario o servidor público. Y la ley de los bomberos dice no es funcionario ni servidor público. Para discutir. Muy bien, entonces, en conclusión, existe un concepto jurídico penal propio de funcionario público distinto al derecho constitucional, administrativo, al laboral, etc. Para identificar quién es funcionario, en derecho penal se debe recurrir al artículo 425 y a las dos convenciones mencionadas. Concepto funcional autónomo de funcionario público en el derecho penal. Y dos elementos para identificar básicamente el elemento referido a la participación en la función pública, efectivamente que tenga participación en la función pública, el funcionario, y el título, ¿no?, de habilitación, la ley, la elección, designación, nombramiento. Muy bien, estas son cuestiones de teoría. El funcionario de hecho, por ejemplo, es otro debate que existe en esta categoría, ¿no? Si el funcionario de hecho puede ser o no autor de los delitos. ¿Y quién es funcionario de hecho? Bueno, sobre eso también ya existe pronunciamientos de la Corte Suprema. Esta casación, aquí lo estoy citando varias casaciones, el caso de Vladimiro Montesinos también. El caso de Vladimiro Montesinos era un funcionario de hecho, y así lo designaron. Propiamente no era funcionario público, ¿no?, pero era un funcionario de hecho, lo que le llama la Corte Suprema. Muy bien. Entonces, bajo estos lineamientos, por ejemplo, también es importantísimo estudiar el tema de los bienes jurídicos, ¿no? Pero creo que aquí hay mayor consenso, ¿no? O sea, se dice siempre que el bien jurídico general es el normal, correcto y transparente funcionamiento de la administración pública, porque la corrupción pone en peligro al propio Estado de Derecho. Por ejemplo, el caso más típico, podrían decir, la corrupción llevó a la desaparición de un órgano del Estado, de un órgano constitucionalmente autónomo del Estado, ¿no? Desaparición del Consejo Nacional de la Magistratura. Por 3 años o 2 años no existió el órgano que se encargaba de la evaluación, designación y nombramiento de jueces y fiscales. ¿Cuánto daño hizo ese hecho a la estructura del Estado? Y la corrupción, al final, termina afectando a los más pobres, ¿no? Porque por cada obra pública que se hace, cuando se llevan buena parte en corrupción, eso afecta, porque la carretera no se va a terminar, porque el agua potable no va a llegar a donde debía llegar, no va a haber saneamiento. ¿Y a quiénes termina afectando? A los más pobres, a los que más necesitan, a la población. Entonces, por eso es sumamente grave todo el tema de corrupción, y hay toda una política para combatirla a través de la prevención y a través de la represión también. Y específicamente en el ámbito del derecho penal hay mucho tema de represión, de sancionar estos delitos. Y un bien jurídico específico concreto que se va a desprender de cada tipo penal en específico. Y acá hay otro tema de discusión. Se cree que el patrimonio del Estado puede constituir bien jurídico específico en algunos tipos penales de corrupción: peculado, colusión, negociación incompatible. Y esto no es tan cierto, ¿no? Se dice, pero decía, por ejemplo, un delito de colusión. Colusión es que se ponen de acuerdo el funcionario y un tercero para que, así en términos genéricos, digámoslo, para que el particular, el empresario, termine ganando la obra. Se vaya a hacer un puente y bueno, pues se ponen de acuerdo el funcionario y le dice, mira, vamos a hacer toda la convocatoria pública formalmente, pero ya aquí nuestro acuerdo ya es que te voy a declarar ganador, vas a hacer esa obra. Y le podría decir, mira, pero yo quiero quedar bien yo soy alcalde, quiero quedar muy bien con mi pueblo, ¿no? No va a haber corrupción, ¿eh? Como tú eres mi amigo, yo confío en ti, empresario, mi amigo, que tú vas a hacer una buena obra y me estás cobrando lo que legalmente me vas a cobrar y me vas a hacer una buena obra. Es que no vamos a causar perjuicio a nadie. Y efectivamente puede ser que el empresario gane, porque ya así era el acuerdo, y además realiza una buena obra, cumple los plazos, la población ha quedado satisfecha con la obra que han hecho, no se ha defraudado, no se ha sobrevalorado la obra, nada, porque el alcalde quería quedar bien pues, con el pueblo, ¿no? Incluso tiene intenciones de ser reelegido posteriormente o postular a otros cargos públicos, ¿no? Pero se descubre que sí hubo acuerdo pues, para otorgarle la obra, ¿no? Y entonces alguien diría, pero no hay delito de colusión, ¿no? Porque al final, ¿qué se defraudó?
¿Se dañó el patrimonio del Estado? No, no se dañó el patrimonio del Estado. La obra es excelente, es una buena obra, se ha terminado en los plazos. No hay delito de colusión. Entonces, esa lógica viene aquí, ¿no? Si los delitos de corrupción de funcionarios están orientados a proteger el patrimonio del Estado. Y aquí también hay una respuesta desde la Convención. Dice que para la aplicación de la Convención no será necesario que los actos de corrupción descritos en la misma produzcan perjuicio patrimonial al Estado. O sea, no es necesario. No importa si hay perjuicio patrimonial o no. Lo que estamos sancionando es la corrupción, el quebrar los deberes institucionales. En el ámbito de la contratación, la imparcialidad, la transparencia que debe existir en la integridad del funcionario público, que no se vaya a coludir, que no vaya a haber esos acuerdos clandestinos para beneficiar a un particular específico. Eso se sanciona. ¿Qué importa luego si hubo perjuicio, cuánto fue el perjuicio? Esos ya son temas que tal vez van a agravar el delito, ¿sí? Si hay un perjuicio, pero no son la condición al menos necesaria para sancionarlo. Y eso va a pasar en el delito de peculado también, como lo vamos a ver más adelante, y que hay un debate incluso ahí en la doctrina principalmente y la jurisprudencia también que se ha materializado. Estos son ya temas de parte general. Muy bien, acá el delito de peculado, ¿no? Que es el delito más común que existe en el delito de corrupción de funcionarios. Es el delito que, de acuerdo a los índices, se comete en mayor medida por los funcionarios públicos, que se apropian de los caudales o efectos de la administración pública. Caudales o efectos, en términos simples, vamos a decir los bienes de la administración pública, ¿no? El dinero, los bienes muebles, o sea, que se apropian el funcionario, se apropia generalmente del dinero, ¿no? Del dinero de la administración, por cualquier medio fraudulento. Y entonces, como les decía aquí, y vamos a la lectura del tipo penal, y es una cuestión de interpretar cada uno de los elementos del tipo penal, comienza diciendo el funcionario o servidor público. Entonces ahí tenemos clarísimo que autor de ese delito solo puede ser el funcionario o servidor público. La primera condición, delito de infracción de deber propio, funcionario o servidor público. El tercero, el particular, nunca va a ser autor de su delito. Entonces, funcionario o servidor público. Pero, ¿qué más? Dice que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiadas por razón de su cargo. Y este es el otro elemento esencial. Entonces, no basta con ser funcionario o servidor público, sino que debe haber una vinculación por razón de su cargo. Debe haber una relación funcional jurídica, en el sentido que ese funcionario o servidor público debe tener el deber de custodia, administración o percepción de los caudales o efectos del delito. Entonces aquí les decía, podemos tener un caso concreto, que al regidor de la municipalidad le están atribuyendo peculado. ¿Por qué? Porque dice que se ha apropiado de dinero del Estado, de dinero de la municipalidad. Entonces, si vamos al análisis, diríamos, el funcionario del servidor se cumple, es funcionario, el señor es funcionario público. Pero el debate entraríamos, ¿es suficiente con que sea funcionario? No, necesitamos algo más. ¿Cuál? La relación funcional jurídica. Entonces la defensa podría enfocarse, o todas las partes podríamos enfocarnos a debatir si ese regidor tiene esa relación funcional jurídica, es decir, tenía el deber de custodia sobre ese dinero, tenía el deber de administración, él administraba el dinero, o tenía el deber de percepción de ese dinero. Entonces diremos, como la defensa podría decir, está bien, es funcionario, pero el regidor no custodia, no administra, ni percibe dinero de la municipalidad, sus funciones son totalmente otras. El deber de custodia del dinero está a cargo de otros funcionarios de la municipalidad, el deber de administración, él no administra dinero, está a cargo de otros funcionarios, ni menos aún percibe algún dinero que ingresa a la municipalidad, lo percibirá
el tesorero, el encargado de que recibe la recepción de los tributos que paga en la municipalidad, de los derechos que paga en la municipalidad, él percibirá todo él, todos esos dineros, él tendrá el deber de custodiar ese dinero. Otras personas serán los encargados de administrar, pero el regidor no tiene esa función o ese deber especial. Entonces, por lo tanto, puede ser funcionario. De hecho, es funcionario, pero no puede ser autor del delito de pecular. Entonces, este es el tema. Y así podemos ir haciendo el juicio de cada funcionario. El alcalde, ¿no? El alcalde es funcionario, correcto, es funcionario. Pero ahora vamos a debatir, ¿es suficiente con que sea funcionario? No, es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos verificar si hay una relación funcional jurídica. ¿De qué? Si el alcalde tenía el deber de custodiar el dinero. Si el alcalde tenía el deber de administrar el dinero que se apropió, que supuestamente se apropió. Y si él tenía el deber de percibir ese dinero. Entonces la defensa podría decir, es alcalde, no tiene el deber de estar custodiando el dinero. Hay otros funcionarios que se encargan de todo el sistema administrativo del dinero. No tenía, él no percibía ningún dinero, el alcalde no está cobrando los tributos, no está cobrando los derechos que pagan en la municipalidad, ¿no? Eso no son sus funciones. Entonces ahí se podría decir, entonces no es autor pues del delito de peculado. Será alcalde, será gobernador o será regidor, pero no puede ser autor de peculado, ¿no? Porque se requiere un elemento especial. Ojo, ojo, no vayan a interpretar que yo estoy tomando una posición y estoy diciendo que el alcalde y el regidor no pueden cometer. Habrá que analizar en el caso concreto qué elemento hay. Es decir, es lo que le estoy realizando es un ensayo de interpretación o líneas que pueden ir eh, trabajando en un caso concreto, en un caso concreto. Y el bien jurídico protegido tampoco no es tanto el patrimonio, no es cuánto se apropiaron, ¿no? Sino tiene que ver más con principios, la probidad, la lealtad del sujeto público respecto a la relación de los caudales y efectos. El bien jurídico no es tanto el patrimonio del Estado, aunque aquí está el debate, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos casos la jurisprudencia y la doctrina han dicho, es necesario algún quantum, alguna cantidad de lo apropiado. Si vamos en temas de dinero, por ejemplo, las apropiaciones o usos insignificantes que no causan daño al patrimonio del Estado. Y aquí ha habido jurisprudencia. Hay una súper conocida, ¿no? El caso típico que siempre se invoca en la clase. El caso de Huancavelica, de la apropiación de las 4 hojas de papel membretadas. Eh, el, el asesor externo de la Universidad de Huancavelica, estaba en su trabajo prestando su servicio de asesor externo eh, y se lleva 4 hojas de la universidad que le habían asignado, le habían entregado para que haga sus funciones de asesor externo, para que presente pues escritos vinculados a la universidad y para que haga todas sus funciones. Pero el señor se lleva pues 4 hojas de la universidad y como era asesor externo, también tenía sus casos particulares que el señor litigaba pues, por otros temas totalmente particulares. Y presenta su escrito al Poder Judicial utilizando las hojas de la universidad. ¿Cómo lo descubren? Porque son hojas membretadas. El sello de agua está de la Universidad de Huamanga. Y lo presenta en un caso totalmente particular. Entonces el juez de ese caso particular se da cuenta que, bueno, pues como juez tendría que decir algo. Dice, oye, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible esto? ¿No? Mínimo tiene que investigarse, ¿no? ¿Qué clase de funcionario tenemos de que trabaja en una administración, en una universidad, en una municipalidad, o no sé, en cualquier lado podemos extender el concepto, se lleva las hojas y los utiliza para su tema particular, ¿no? Mínimos, diríamos, de ética, por lo menos, ¿no? Se lleva y presenta su demanda particular. Y ya están clarísimos las hojas membretadas, Universidad de Guamas. Algo tendrá que decir, pues, ¿no? No sé, tal vez se encontró las hojas. Y ya luego, más aún, si es asesor externo de la universidad. Entonces le mandan para que lo investigue en la fiscalía. Y la fiscalía lo investiga por peculado. ¿El funcionario es funcionario? Sí, sí es funcionario. Sí. ¿Tenía una relación funcional? Sí, dice, porque ese bien al que estamos discutiendo, que son las hojas, se le entregó
para que haga su labor de asesor. Entonces tenía él el deber de custodia, administración de esos bienes que se le entregó. Se le asignó esos bienes, 4 hojas. Y de eso se llevó 4 hojas. Y entonces lo condenan en las primeras instancias al señor por peculado, autor de peculado. Y el pronunciamiento al cual estamos haciendo alusión es de la Corte Suprema. Pueden buscarlo así en internet, este caso es conocidísimo, el caso de las 4 hojas membretadas. Y la Suprema, en ese recurso de nulidad muy conocido, dice, no, pues ¿cómo va a ser peculado? 4 hojas de papel. ¿Cuánto cuesta 4 hojas de papel? Siendo excesivos, 20 céntimos. 2 por 10 en aquellos años. 20 céntimos. Por 20 céntimos vamos a condenarle a ese señor como peculado. Esto es insignificante. Derecho penal de última ratio, extrema ratio, el derecho penal mínimo, subsidiario, fragmentario y todos los principios que hay en derecho penal, ¿no? De derecho penal mínimo. Y dice, por lo tanto, lo absolvemos, ¿no? Pero si razonamos en ese caso, la Corte Suprema dijo, principio de lesividad, el bien jurídico, ¿no? No se lesionó el bien jurídico. ¿Qué son 4 hojas? ¿Qué le va a causar daño al Estado 4 hojas de papel? No nos van a condenar por eso. Pero entonces diríamos, ¿pero por qué estamos pensando que el bien jurídico protegido es el patrimonio? O únicamente el patrimonio. Esa es la lógica, ¿no? de la Corte Suprema. Aquí el único bien jurídico protegido, el interés que estamos protegiendo, es el patrimonio del Estado, ¿no? Que no se lesione el patrimonio del Estado. Y bueno, 4 hojas pues no lesionan nada, absolutamente nada el patrimonio del Estado, es insignificante, es mínimo, ¿no? Pero es que no estamos trabajando, al menos desde la perspectiva de cuando trabajaban los delitos de corrupción, decíamos, no estamos trabajando por el patrimonio que se apropió. Estamos trabajando por la probidad, la lealtad del funcionario público, del servidor público. Imagínense, apropiarse de los bienes, eso se sanciona, ¿no? Su comportamiento, ese es el interés protegido. ¿Qué queremos? Funcionarios públicos probos, honestos, íntegros, ¿no? Frente a sostener que solo sería el patrimonio del Estado el bien jurídico protegido. Y entonces, desde esa perspectiva diríamos, ¿cómo que no lo van a sancionar? Y esta línea de la Corte Suprema ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque hay el caso también de una procuradora pública que le asignaban gastos, para pasajes. Le daban una cierta cantidad para su caja chica y de ahí gasten sus pasajes, porque tenía que trasladarse pues esos años a la corte, al Ministerio Público, a distintos lugares, dejar sus escritos. Procuradora pública. ¿Ya? O sea, a la procuradora no se le ocurrió mejor idea que para apropiarse de esa caja chica, porque seguro gastaba muy poco en pasaje y quería algo más, se falsificó boletos de pasajes. Y dijo, mira, he ido a tal lugar y el pasaje en realidad fue 5, pero ella lo falsificó y le puso 50. Mira, me he ido a tal lugar, el pasaje era 10 y le puso 20. Le falsificó algunos boletos, dijo, mira, también he mandado al practicante, al cecigrista, que vaya a dejar escritos y le he dado para su pasaje. Al final el cecigrista dijo, no, nunca me ha dado nada, yo con dinero. Y entonces hicieron el balance y se había apropiado 150 soles al mes en esos pequeños detalles que hizo. 150 soles. Entonces la fiscalía le imputa pues peculado. Era peculado. Funcionaria sí, funcionaria sí. ¿Tenía una relación funcional jurídica de administración o custodia del bien, del dinero? Sí, porque le asignaron mediante resolución un dinero para que lo administre para sus pasajes, para que cumpla la función pública que le habíamos encomendado. ¿Correcto? ¿Qué hizo? Se apropió. ¿Cómo se apropió? Falsificando boletos. Se apropió a través de ese medio fraudulento. Y entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema? Dijo, pero son 150 soles. ¿Qué daño le hace al Estado 150 soles? Por 150 soles le vamos a condenar a la procuradora 4 años de pena privativa de libertad. En esos tiempos podía ser suspendida. Suspendida por 3. Va a pagar reparación civil.
una determinada cantidad, le vamos a malograr su vida de funcionaria porque le vamos a poner la pena de inhabilitación, no puede ser destitución de procuradora, inhabilitación para trabajar en la administración pública por 4 o 5 años, por 150 soles. No, no tiene sentido, ¿no? Es muy poco, 150, ¿no? ¿Sabes qué? Archivo el peculado, ¿no? Insignificante, apropiaciones o usos insignificantes. Derecho penal de última ratio, principio de lesividad, fragmentariedad, derecho penal mínimo, en suma. Y entonces diríamos, nuevamente, ¿no? Nuevamente podríamos debatir. Pero ¿acaso estamos mirando al patrimonio, cuánto se apropió, cuánto perjuicio causó al Estado? Estamos mirando estos intereses en la administración pública, el normal, transparente accionar de la administración, de los servidores, funcionarios públicos, la probidad, la lealtad de esas personas con el cargo público que tienen. Por favor, a la hora de comer, ¿qué les he dicho yo del televisor? Más No, aún, ¿no? más aún cuando asumen, cuando tienen esta responsabilidad de administrar el patrimonio del Estado. Entonces, ese es el tema principalmente que está en debate en peculado, ¿no? Las apropiaciones mínimas o insignificantes. Pero acá también abre otro tema, la Corte Suprema con esos pronunciamientos abre una línea que no sabemos hasta ahora, que no sabemos cuánto será el mínimo, ¿no? Porque si primero se dijo que cuatro hojas eran insignificantes, bueno, podríamos estar casi todos seguros de acuerdo, ¿no? Bueno, 4 hojas es mínimo, ¿no? 150 soles, bueno, algunos podrían decir, bueno, sigue siendo mínimo, ¿no? Para el Estado, al menos, ¿no? ¿Qué tanto puede perjudicar a su patrimonio del Estado? 150 soles. Luego, 300 soles, en otro caso, 300 soles. La Corte Suprema sigue diciendo que es mínimo. Bueno, pues, 300 soles, tal vez ya no todos, todo el grupo que primero estuvimos de acuerdo, tal vez en 300 ya no estamos de acuerdo, diríamos, no, ya 300 es algo más. Y si pasa 1000 o 1500, podríamos decir, pero bueno, mira, 1500 para el dinero que tiene el Estado en su presupuesto, o la entidad específica para la cantidad de dinero que tiene, 1500 en realidad no le hace más ni menos su patrimonio, ni perjudica su función pública específica, ¿no? A la cual está asignada. Entonces, pero nos preguntamos, ¿y cuánto es el límite? ¿Cuánto es el límite? ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo será insignificante y cuándo sí ya podemos decir, no, acá sí ya pasó el límite? Ese es el peligro también de relativizar a veces la regla a través de una interpretación. Bueno, y ese es un tema que se puede trabajar. De hecho, hay propuestas para trabajar ese tema de que se establezca, pues, ¿no? Un mínimo, así como en el delito de hurto, ¿no? Una remuneración mínima vital. Entonces, que se establezca para cerrar cualquier tiempo. Si va a ser así, que se establezca. Y si no va a ser así, porque vamos a decir, pero en corrupción no estamos pensando en el patrimonio, en cuánto de patrimonio se apropió. En corrupción lo que estamos viendo es otros intereses, se lesiona. El interés de probidad, lealtad, transparencia del funcionario público. Y eso se va a lesionar, así sea un solo o 2 soles, ¿no? Que se apropie el funcionario público. Más aún cuando son medios fraudulentos, falsificando boletas. Oye, ¿qué clase de funcionario público tenemos, no? Que para apropiarse de un poco de dinero se falsifica boletas, ¿no? ¿Qué nivel de integridad tiene ese funcionario público? Entonces, podríamos decir, merece la sanción que merece por un delito de peculado. Pero en todo caso, para no ser un derecho penal drástico, podríamos trabajar con atenuantes privilegiadas, tal vez, ¿no? Decir que si es mínimo la cantidad, la pena va a ser mínima, se van a dar preferencia a las penas de inhabilitación, tal vez para que no lleve también pues a un tema de represión, porque si son mínimo dirían 10 soles, se apropió de 10 soles, le vamos a condenar a pena privativa efectiva de 4 años de cárcel, parece excesivo, ¿no? Porque ahora con las modificaciones que ha habido, todos los delitos de corrupción, en la mayoría de delitos de corrupción, no hay pena suspendida, no hay pena suspendida, dice que la pena tiene que ser efectiva. Muy bien, esta sería entonces un comentario general en el delito de peculado, ¿no? Las modalidades típicas ya sabemos se apropia o también utilizar. Y también hay peculado culposo, ¿no? El sujeto que por culpa da ocasión a que otro
sustraiga los bienes, terceros, particulares. También, ¿por qué? Porque acá lo que se protege es el interés, ¿no?, del funcionario público de cumplir ese deber especial que asumí, ese deber especial con la institución. ¿De qué? De custodiar, de velar por el correcto funcionamiento de la administración pública. En el ámbito específico del peculado, de velar por ese interés de custodia, administración y percepción de los caudales públicos para el fin público al que han sido asignados, y no para intereses privados o de terceros. Entonces, es por eso también que si por culpa da ocasión a que otros se sustraigan el dinero, también responde como autor de peculado culposo. Y entonces, aquí hay un tema también que me parece importante para la reflexión, y es si se puede cometer el peculado por omisión, ¿no? Lo que le decía, porque por acción sería pues el funcionario que se apropia, ¿no? Que se apropia de los bienes, realiza actos positivos, falsifica las monedas, ¿no? O el caso del, falsifica las boletas para apropiarse el dinero y luego pues falsifica, verá cuántas boletas, cuánto es el excedente que tiene y se lleva al bolsillo el dinero de que ha salido en esas boletas, ¿no? Para justificar. O el caso del asesor externo de la universidad, pues a la hora de irse dirá, bueno, acá hay hojas, para no gastar hojas en mi estudio, me llevo un paquetito de hojas para utilizarlo allá, ¿no? Entonces, actos positivos, ¿no? Actos positivos. Pero lo que les plantea un reto distinto es si por omisión, o sea, sin hacer lo que debía hacer, yo soy funcionario público, tengo la custodia de determinados bienes y bueno, pues yo simplemente actúo de manera indiferente, ¿no? Dejo las puertas abiertas, veo que están ingresando ahí personas extrañas, no tomo ninguna medida, veo que se están sacando sospechosamente los bienes de ese lugar, todos los bienes que son de la administración pública, que del cual yo tengo el deber de custodia. Bueno, no hago nada, se hace el desentendido, incluso se va y luego pasa unos días y dice, no hay ningún bien, no hay ningún bien. Se han llevado, todos los bienes se ha apropiado terceras personas. Y entonces diría, el funcionario diría, le imputan peculado. Oh, pero diría, pero yo no hice nada, no hice nada. Para empezar, no me he llevado ninguno de esos bienes, absolutamente ninguno de esos bienes. No me se ha llevado, ni siquiera he ido a ese lugar donde estaban los bienes. Pero tenías el deber de vigilarlos, de verlos. Está bien, tendría el deber de vigilarlos, verlos. En todo caso, pues atribúyenme haber incumplido mis funciones de vigilancia, de deber, pero no me digan peculado, ¿no? No me digan que yo me he apropiado del dinero o de los bienes que estaban ahí. Entonces, ese reto plantea justamente el debate de si es posible o no cometer un delito de peculado por omisión. Para no hacer tan largo este tema, solo les muestro de manera muy rápida. A ver, un caso un poco más concreto, donde también este es un caso concreto cuando yo me desempeñaba como fiscal en Lima Norte, que tuve la oportunidad de trabajar, y es más o menos referido a lo siguiente. Bueno, en un caso donde una persona X, vamos a ponerlo, comisario de una comisaría, máximo jefe de la comisaría, eh, había, tenía bienes en custodia, ¿no? Bienes que la policía había incautado. Y bueno, y él observó, dijo que había observado que todos esos bienes estaban siendo guardados en el almacén por todos
policías que trabajan ahí. Él observó, miró, preguntó, dijo de dónde venían esos bienes, dijo que la habían incautado porque presuntamente era de un robo que habían cometido algunas personas y que la policía había hallado esos bienes y lo estaba trasladando a la comisaría, que estaban haciendo las actas, que él estaba verificando que descarguen todos los bienes en ese lugar. Y luego ya dijo, bueno, no sé nada más. Eso fue todo lo que yo hice. No, nunca pregunté dónde lo iban a guardar, quién lo iba a guardar, no sé. Pasó un mes, desaparecieron todos los bienes, no había nada. ¿No? Entonces decíamos, ¿a quién le atribuimos el delito de peculado? A los policías que llevaron los bienes y a los policías que hemos acreditado que se apropiaron, pues los policías se llevaron. ¿Y por qué no al comisario? Si él también observó que llegaron todos los bienes y él es el máximo jefe de la comisaría. No tenía un deber que cumplir de custodia, de especial custodia. Entonces él en su defensa lógicamente dijo, pero yo no tengo nada que ver, yo soy el comisario, soy el máximo jefe de la comisaría, pero yo no me he llevado ninguno de sus bienes. ¿No? Se habrán llevado los policías, sancionan a ellos, a quienes se han llevado, pero sí, pero tú eres jefe. ¿No? Tienes un deber especial de custodia de esos bienes. Eres el superior, jerárquico, quien puede controlar toda esa situación. Eso plantea el reto de trabajar los delitos de corrupción desde el tema de la omisión, comisión por omisión. Y entonces aquí planteamos más o menos este esquema, ¿no? XX, oficial en grado mayor, máximo jefe de la comisaría. Entonces ese juicio planteaba la necesidad de evaluar la responsabilidad penal del superior jerárquico, ¿no? Los superiores jerárquicos, la experiencia dice que cuando cometen un delito de corrupción los superiores jerárquicos no se ensucian la mano. Los superiores jerárquicos no son los que van a ir y se van a apropiar del dinero, no son los que se van a llevar los bienes, no. Los superiores jerárquicos no intervienen, los superiores jerárquicos ordenan, ¿no? O los superiores jerárquicos hasta con su omisión dan lugar a eso. No se ensucian la mano, se valen de los intermedios. Y siempre existe la idea que el hilo se rompe por la parte más medio. ¿No? El funcionario, el superior jerárquico que no se ensucia las manos, ¿qué dice? Bueno, yo no sé nada. Yo no sé nada. ¿No? Allá los de rango medio, inferior, para abajo, ellos se habrán apropiado, ellos tenían el deber, ellos han infringido su deber de custodia y todo lo demás. El superior, el de arriba, nunca nada. Y eso plantea justamente el reto de aplicar la teoría de comisión por omisión. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? ¿Es posible o no cometer, equiparar delitos que aparentemente solo se pueden cometer por acción, también por omisión? Y aquí está, la omisión impropia en el delito de violación sexual de menor de edad. Es decir, la madre no actuó, la madre nunca la amenazó, nunca hizo nada a su hija, nunca le le obligó a realizar algún acto sexual, nada. La madre omitió lo que no debía omitir. No hizo lo que la ley le decía que tenía que hacer, proteger a su hija. ¿Por qué? Y eso dio lugar a que, según tercero, su inquilino o su expareja le viole reiteradamente a su hija. ¿Qué dijo la Corte Suprema? La madre también tiene que responder por violación, por comisión, por omisión o omisión impropia. No hizo lo que tenía que hacer, lo que la ley, su posición de garante, le obligaba a hacer. A partir de esta reflexión, podemos entrar si es posible o no que se cometa un delito de corrupción por omisión. Y es posible. Y tenemos un caso específico en el Perú, que los superiores jerárquicos pueden responder en peculado por apropiación a título de autor mediante comisión por omisión. Y el caso es conocidísimo para todo, al menos para lo que somos de la región Lima Provincias, o para Lima, pues también no son parte del departamento de Lima. Es el caso del conocido ex gobernador regional de la región Lima Provincias, Alvarado González del Valle. Esa es la casación de la Corte Suprema. ¿Por qué? En Cañete, porque los hechos tuvieron lugar en Cañete cuando esta persona se desempeñaba como alcalde de la Municipalidad Provincial de Cañete. Porque antes de ser gobernador fue alcalde. Y aquí se trabaja, le imputan a este señor, lo condenan, y su condena está confirmada y está prófugo ahora, como todos sabemos, de manera pública, lo condenaron como autor del delito de peculado bajo la figura de omisión impropia como autor por omisión impropia. Es decir, en este caso nunca se preocuparon por decirle, señor, mira, hemos acreditado que usted se apropió del dinero, que usted fue el que
firmó documentos, usted fue el que hizo todo un fraude para apropiarse de millones de soles. No, nosotros le imputamos que usted no hizo lo que tenía que hacer y que esa omisión, como máxima autoridad de la municipalidad, determinó que sus funcionarios de mandos medios o inferiores se apropien de dinero de la municipalidad. Pero entonces condenamos a los mandos medios, a los funcionarios de nivel inferior, pero también le condenamos a usted como autor de peculado por comisión por omisión. Entonces, entiendo que por aquí estaba tanto la discusión y continúa la discusión en el ámbito jurídico, en este caso, que es posible que una persona cometa un delito de corrupción por omisión, no haciendo lo que debía hacer, no, no cumpliendo su rol de funcionario público a cabalidad. Y aquí tenemos un caso típico. Esta sentencia es bien estudiada en esta materia. Toda la sentencia, ahí está el número en internet, simplemente en Google lo buscan con el número y les sale la sentencia íntegra para conocer todos los hechos, de qué manera le imputan la responsabilidad y específicamente le atribuyen peculado. Nunca le dijeron, mira, aquí tenemos la prueba que usted se apropió de X cantidad de dinero. No, aquí tenemos la prueba que usted no hizo lo que tenía que hacer. No cumplió sus funciones de custodia del patrimonio público. Y haber actuado de esa manera llevó a que otros se apropien del dinero de la municipalidad. Entonces también le condenamos a usted. Entonces es un caso importante en esta materia, ¿no? Específicamente en el ámbito de corrupción. Muy bien, este es un caso, bueno, todas estas diapositivas, como podrán ver, estuvo referido ya al caso concreto, ¿no? Y aquí están los elementos de la comisión, ¿no? En este caso, o sea, estas diapositivas, mejor dicho, fueron lo que preparé para los alegatos finales, en este caso, ¿no? Se ha aprobado la modalidad típica de apropiación para otro mediante comisión por omisión, es decir, al superior jerárquico. Los elementos de la comisión por omisión son, primero, eh, la posición de garante, es decir, que tenga una posición de garante que establece la ley, la garante de protección. El funcionario, el superior jerárquico, tiene el deber de garante, tiene el deber de protección de lo que forma parte de sus funciones, de su esfera, ¿no? La omisión, es decir, la ausencia de una acción determinada, y eso crea un riesgo prohibido. Pues si yo soy el máximo jefe de la comisaría, comisario, tengo el deber de controlar toda la actuación. Observo que están llevando bienes, que están internando en el almacén a todos los subordinados y actúo de manera totalmente indiferente, no me preocupo y de qué se trata, dónde lo han internado, dónde están las actas, han identificado quiénes son los propietarios, aseguremos la mercadería, no se vaya a perder, pongan en un lugar seguro. Si no hago nada de eso, crea un riesgo prohibido, ¿no? Para ese interés específico. Producción del resultado. ¿Cuál fue el resultado? Se apropiaron de todos. No sabemos si fue él, tal vez con su consentimiento, no importa, sino la producción del resultado. Se apropiaron de todo, otras personas. Y la capacidad física, psíquica y funcional para evitar el resultado. Capacidad física. ¿Podía evitar el resultado? Claro, se actuaba. Psíquica, está dentro de sus condiciones de discernimiento para actuar. Funcional, lo más importante, ¿no? Era el máximo jefe. Lo que él tenía que dar la directiva se tenía que cumplirse, más aún en ámbitos donde hay una jerarquía estricta, ¿no? Como los ámbitos policiales o los ámbitos militares. Entonces, por eso, en este caso específico que teníamos, consideré que se cumplían todos esos elementos para imputarle responsabilidad al superior jerárquico. Y incluso en la doctrina también hay pronunciamientos muy similares. Esta es la casación de Cañete de Alvarado, que les decía, del alcalde, y en García Cabero, por ejemplo, en su libro dice, ¿no? El caso especial de los superiores que no impiden la comisión del delito de sus subordinados. Es decir, que no hacen nada
que los subordinados cometan delitos. También responden bajo la figura de comisión por omisión. Posición de garante, ¿no? Y así desarrollando cada uno de los elementos, ¿no? ¿Qué significaba posición de garante? ¿Qué significaba cómo está aprobada la posición de garante? Eh, Luego, que la omisión está aprobado, que omitió conservar, vigilar esos bienes. Ahí está la casación de Alvarado. Y acá está, ¿no? La Corte Suprema acá asienta este criterio muy, muy general, ¿no? General, y acá podemos sacarlo para todos los delitos, ¿no? Definidas las cosas, desde una perspectiva axiológica o valorativa, los delitos de infracción de deber de carácter funcional, todos los delitos de corrupción, descritos mediante tipos penales de acciones positivas, pueden en general, ser realizados por omisión impropia, en tanto este equivalga a la producción de un resultado lesivo. O sea, en general pueden ser cometidos por omisión, ¿no? En el caso específico del tipo penal de peculado doloso por apropiación, el funcionario servidor público que tiene una vinculación funcional con el objeto del delito es tan responsable si activamente se lo apropia, es decir, si me lo llevo, activamente me lo apropio, para sí o para tercero, como si permite dolosamente que otro lo haga, que otro se apropie, ¿no? En ambos casos se presentan situaciones equiparables. Entonces, una cosa es por actos positivos, por comisión, pero es tan igual que si omitiendo, sin hacer nada de lo que debía hacer, permite que otro se apropie. Entonces también responde por el delito especial, porque son situaciones equiparables. Entonces, pero si quieren trabajar esta materia, estas casaciones y otras más son sumamente importantes. Y tendrían que trabajarlo si en realidad se interesan en todos estos temas de corrupciones funcionales. Es obligatorio. Muy bien, entonces eso en cuanto al delito de peculado, que es posible cometerlo por omisión. Al menos ya la Corte Suprema ha dejado abierta toda esa posibilidad y ya sería trabajar en casos concretos. Otro delito recurrente es el delito de colusión, ¿no? Y vamos a decir algunas cosas muy rápidas del delito de colusión. Nuevamente, el tipo penal es el 384 y se hace una distinción entre colusión simple y colusión agravada. Y en la simple se dice siempre que es cuando no existe defraudación patrimonial, el simple concierto, porque el tipo penal dice el funcionario o servidor público, nuevamente algo claro, funcionario o servidor público, solo sujetos cualificados pueden ser autores. Los terceros, los que no tengan esta condición serán partícipes si han intervenido en el hecho delictivo, pero nunca funcionarios, nunca autores. Autor solo funcionario y servidor público. ¿Es suficiente con que sea funcionario o servidor público? No, es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque enseguida el propio tipo penal dice que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado. Es decir, nuevamente, el funcionario o servidor público que tenga algún tipo de vinculación directa o indirecta en este contexto de la contratación pública de bienes, obras, servicios o concesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado. Solo ellos pueden. Entonces, nuevamente podemos decir, existe un funcionario que le están atribuyendo colusión. ¿Es funcionario? Sí, pero ahí no acaba la discusión para imputarle el hecho. Diríamos, es funcionario, pero ha intervenido de alguna manera, directo o indirectamente, en alguna contratación pública, o era el llamado a intervenir en esa contratación pública,
o en esa concesión o en esa operación a cargo del Estado. Entonces, nuevamente, no es suficiente ser funcionario de servidor público, sino que hay que verificar estos elementos especiales. Y entonces, ¿qué dice? Que este funcionario de servidor público concierta con los interesados, concierta acuerdo clandestino, su acuerdo ilícito, concierta. ¿Para qué? Para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, ¿no? Para defraudar. Como podrán ver, dice para defraudar. Es el objetivo a futuro, ¿no? Para defraudar. Pero el delito se consuma con el simple concierto. Al menos esa es la posición mayoritaria. ¿Hay discusión? Sí, pero esa es la posición mayoritaria. Concierta con el particular para defraudar al Estado. Es lo que pasa en las obras. Es decir, los encargados de llevar a cabo las contrataciones con el Estado dicen, mira, antes ni que inicie la convocatoria. Es más, la corrupción demuestra que en campaña, o sea, en campaña ya saben quiénes van a ser los contratos, quiénes van a ser los que van a tener los futuros contratos. Llegado o cuando gana la persona, el candidato, ¿no? Entonces tal vez no hay que hacer tantos juicios elaborados para darse cuenta que los empresarios que financian las campañas no lo financian pues porque tienen un sentido muy alto en favor de la democracia, de la participación en la política y porque quieren contribuir en ese ámbito de la sociedad. Tal vez, no sé, alguien podría decir, no, sí, ese es el objetivo del empresario, ¿no? Del empresario que realiza cualquier actividad. Mira, que ha puesto miles de soles para la campaña, para que haga publicidad al candidato y todo, porque él tiene un sentido alto de democracia, ¿no? Quiere que haya participación, que se difunda las ideas del candidato y que gane el que tenga que ganar, que la población elija con la mayor amplitud posible. No es tan cierto, ¿no? Si los empresarios ponen algún dinero es con algún objetivo, ¿no? Y luego, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que convocan, hacen las licitaciones, las convocatorias y recurrentemente ganan aquellos hombres de atrás, ¿no? Que financiaron, que pusieron dinero, ¿no? A las campañas. Entonces, más o menos, de esa manera podrían ir operando las redes de corrupción, ¿no? En el Estado, en cualquier ámbito. Y entonces este delito va encaminado a ese ámbito, ¿no? ¿Por qué? Porque en la contratación pública debe ser transparente. Hay una ley de contratación pública que establece principios, ¿no? Transparencia, probidad, concurrencia de postores, libre competencia, que se presenten todos los proveedores que quieran presentarse, igualdad de trato, que todos tengan el mismo trato, las mismas calificaciones, que no haya preferencia por nadie, economía, calidad, que el Estado contrate al mejor proveedor, al que brinda la mejor economía, al que brinda la mejor calidad en el servicio. Ese es el objetivo de la contratación pública, que todo sea transparente, imparcial, ¿no? Que no haya favoritismo a nadie. Pero eso no sucede, ¿no? Como les digo ya, gran parte de la contratación pública hay concierto. El tema es descubrirlo. El tema es descubrirlo. Eso sanciona este delito. Y el segundo párrafo sanciona ya, pues, ¿no? Nuevamente el funcionario de servidor público, que son quienes dirigen la contratación pública, ¿no? Mediante concertación con los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Los interesados en ese contrato, el empresario, los que van a dar el servicio, los que van a vender el bien. Mediante concertación con los interesados, defraudar patrimonialmente al Estado. Es decir, aquí sí hay perjuicio. Aquí sí se sobrevaloró la obra, se sobrevaloró los bienes, se sobrevaloró los servicios, ¿no? Aquí sí hay perjuicio. Aquí no es necesario el perjuicio, simplemente el concierto. Y aquí sí, perjuicio, se causa perjuicio. Entonces, nuevamente, si analizamos el delito, diríamos autor, funcionario, servidor público, relación funcional, porque tiene que estar en ese contexto, tiene que intervenir de alguna manera. Todos los demás serán partícipes, es decir, por ejemplo, el empresario siempre será partícipe, nunca autor del delito, siempre partícipe.
o los funcionarios o servidores que no sean portadores de este deber especial también, o sea, que no intervengan en este tema de la contratación, no tengan ese vínculo, esa relación funcional, pero sí han intervenido, entonces también serán partícipes. Es un delito de encuentro que le llaman, ¿por qué? Porque para su configuración siempre necesita encuentro de voluntades, de conductas del funcionario, del interesado, concierto, y el bien jurídico, la imparcialidad, ¿no? Y otros principios que rigen la contratación pública. Aquí hay muchos principios que rigen la contratación pública, ¿no? Lo que dije, probidad, transparencia, libre competencia, concurrencia de postores, economía, todos esos principios que rigen la contratación pública, porque debería ser transparente, que gane el que tenga que ganar, el que ofrece el mejor servicio, el que ofrece la mejor calidad de la obra o el que vende el mejor bien. Y el mejor bien no solamente quiere decir que lo venda el más barato, sino que también tenga la calidad que se requiere, que no se compre, que no se dé prioridad a lo más barato en el Estado. Podría comprar un bien que tal vez tenga un valor superior a otras ofertas, pero que tenga mejor calidad. Y entonces ahí hay que distinguir aquí entre la colusión simple, como le dije, y la colusión agravada. Todas las modalidades típicas, que ya lo hemos señalado de manera muy rápida. El contexto, hay que poner especial atención al contexto, porque es en la adquisición, contratación pública, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado. Entonces, en todos estos ámbitos puede haber colusión, en ese contexto y en cualquier etapa de la contratación pública, en la etapa de actos preparatorios, en la etapa de selección o en la etapa de ejecución contractual. En cualquier etapa puede haber la colusión. Bien, y nuevamente aquí, para terminar, eh, está este tema, ¿no? Si es posible cometer colusión por omisión, comisión por omisión. Es decir, si a un funcionario le podemos imputar o le pueden imputar a la fiscalía diciéndole, señor, mira, le vamos a imputar a usted como alcalde haber cometido el delito de colusión por omisión. Pero usted nunca acordó con el empresario, no, eso no le estamos diciendo, sino que usted no hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué tenía que hacer? Supervisar, controlar, ¿no? Que hay una buena contratación, controlar lo que sus funcionarios medios, a quienes usted lo designó, al gerente, a los gerentes que designó, lleven a cabo una contratación transparente. Y eso es lo que no hizo. Y como no lo hizo, dolosamente, conociendo, creando un riesgo, y esos funcionarios se coludieron con los empresarios, entonces a usted también le imputamos corrupción. Y aquí, nuevamente, la doctrina es sumamente clara en esto, ¿no? Roxin, Jacobs, o hay un discípulo de Roxin, Sánchez Vega, que se llama, que escribe la participación en los delitos de infracción de deber, dice, puesto que en el delito de infracción de deber la base de la responsabilidad es la lesión de un deber específico, sería de todo punto irrelevante si la lesión se produce por acción o omisión. No importa. Entonces, no vamos a concentrarnos, dicen, los delitos de infracción de deber si la lesión se produce por acción o omisión. Es irrelevante, porque lo que estamos imputándoles la infracción del deber especial que tenía el funcionario público. Y se puede infringir ese deber especial por acción, por actos positivos que el funcionario o el servidor público que es encargado de la contratación concierta directamente con el interesado. Le llama por teléfono, acuerdan de qué manera se va a modificar las bases, en qué rubros le va a favorecer, cuál va a ser el puntaje adicional que le van a otorgar, le dice cuánto es el precio de la convocatoria para que hagan su oferta adecuada a ese precio, le dice cuánto están ofreciendo las otras empresas, concierto. Entonces, esa es una modalidad de acción, de actos positivos. Pero la otra podría ser el alcalde, bueno, el gobernador, que sabe que se está llevando a cabo una contratación de una obra sumamente importante en su distrito, van a licitar la construcción de un puente trascendente para la sociedad, que se ha difundido en las noticias,
que el alcalde ha ido y ha dicho que se va a iniciar la contratación o la licitación para la construcción de esa obra trascendental para el pueblo. Y luego, pues, hay todo un actos de corrupción, de colusión. Y el alcalde dice, bueno, pero yo no sé nada, pues yo no soy el que lleva la contratación, no soy el comité, no soy el funcionario encargado de la contratación, nada. Y además, yo no he intervenido para nada en la contratación, para nada. Yo no he firmado un documento, yo no me he reunido con ningún postor, yo no me he reunido con ningún empresario, con ningún representante, absolutamente nada. Absolutamente nada. Y entonces alguien podría empezar a construir, o sea, es posible, mejor dicho, construir la imputación por omisión. Pero justamente eso es lo que te vamos a imputar, ¿no? No haber hecho nada de lo que debiste de hacer como máxima autoridad de la entidad. Controlar de qué manera se estaba realizando. Porque, mírame, acá la Contraloría intervino en control concurrente y te mandó un informe al alcalde diciendo, señor alcalde, advertimos deficiencias, irregularidades en la contratación. Hay sospechas de esto, de estas irregularidades. ¿Y qué hiciste? Ah, no, pues yo no tengo que hacer nada, esos funcionarios se encargarán. ¿Qué tengo que hacer yo como alcalde? Entonces, nuevamente, a eso justamente te vamos a imputar. Pero no como que has infringido tu omisión, el delito de omisión de funciones. Eso dicen los que no están de acuerdo con atribuirle responsabilidad por el delito especial, por el delito propio. En todo caso, habrá cometido omisión de funciones, no habrá omitido su función de supervisar, de controlar, ¿no? Pero no, te vamos a imputar colusión bajo la figura de comisión por omisión o omisión impropia. Y nuevamente aquí tenemos como ejemplo, pues, el caso que les dije de la violación. Y en la doctrina aquí sí hay mayor resistencia, porque en la doctrina Salinas Sil, Chaparro Narán, Navanto Vázquez, Percy García Cabero dicen que niegan la posibilidad de la comisión por omisión. Dicen, no, colusión es acuerdo, pacto, eh, concierto, y eso solo puede producirse mediante acción, mediante actos positivos. No puedes configurarse eso mediante actos omisivos. Y la jurisprudencia hay un recurso de nulidad antiguo que dice, no es posible una concertación o colusión defraudatoria mediante una omisión al requerir dichos actos de ciertas maniobras a ejecutar por parte del sujeto activo, de manipular datos, sobrevaluar los precios ofertados, así como las sumas acordadas entre otros. Es decir, no es posible mediante una omisión. Y aquí una audiencia de un caso muy conocido de trascendencia pública en la Sala Nacional, la Sala Penal Nacional, donde van, si gustan, podrían verlo, donde un abogado muy conocido, un gran académico, un buen abogado, digamos el doctor Ciro Cancho, profesor también de pregrado y posgrado, creo que enseña el doctor en la San Martín, justamente plantea este tema, ¿no? Que no es posible en una audiencia, en un caso concreto, estaba interponiendo una excepción de improcedencia de acción, señalando que no era posible cometer colusión por omisión. Nadie se puede coludir, decía, sin hacer, omitiendo, ¿no? Y bueno, desde mi perspectiva puramente abstracta, yo pienso que sí es posible incluso imputarle colusión por omisión en un caso concreto. Y la construcción de esa imputación tendría que partir por la ley, el artículo 13 del Código Penal. Primero, determinar si hay deber de garante. Dos, la equivalencia, la cláusula de la equivalencia, si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer, entonces cabe la posibilidad de imputar el delito de colusión a través de comisión por omisión. Por ejemplo, los alcaldes, los presidentes regionales o los ministros, ¿no? A ellos podría trabajarse el tema de la colusión por omisión impropia. Es sumamente exigente la teoría llevada al caso práctico para que tenga rendimiento, ¿no? Para que todos esos aspectos teóricos tengan rendimiento en un caso práctico habría que trabajar muchísimo, sobre todo por el tema probatorio, qué aspectos se tiene que probar, pero de que es posible, yo pienso que es posible totalmente. Así como peculado, ya la Corte Suprema dijo, peculado, que también diríamos apropiarse ese acto positivo, la Corte Suprema dijo,
tan iguales a aquel que no hace lo que tenía que hacer y eso da lugar a que otros se apropian, entonces diríamos colusión, coludirse es tan igual que imputarle a quien no hace lo que tenía que hacer y permite que otros lleven a cabo la colusión, todos los subordinados. Por ello pienso que es importante toda esta teoría de la comisión por omisión justamente para imputarle responsabilidad a los superiores jerárquicos, a los hombres de atrás, que generalmente no quieren ensuciarse la mano, pero que siempre tienen el dominio de todo, ¿no? Es ingenuo bueno, yo pienso, es una opinión, que es un poco ingenuo pensar que siempre el que se colude es el comité. Ellos son los que buscan quién va a ser a quién van a beneficiar en la contratación pública, ¿no? Y que el alcalde no sabe, el alcalde, el presidente regional, ellos no saben nada. Ellos ni siquiera conocen al proveedor, no saben quién es el proveedor, nada, ¿no? Y si uno hace una investigación más prolija, va a encontrar que tal vez ese proveedor que ganó fue quien financió o hizo aportes a la campaña. Y el alcalde dice, pues bueno, eso no es mi función. Yo no soy el que lleva la contratación, quien le otorga los puntajes, quien hace las bases, quien lleva a cabo todo el proceso de selección, ese comité. Yo no sé nada, no sé nada. Señor alcalde, pero a usted le dijeron, usted conocía que se estaba llevando a cabo la obra, ¿qué hizo? No, no hice nada porque eso no son mis competencias. Además, yo confío en los subordinados, en los funcionarios que van a hacer una buena gestión. Pero usted los eligió y usted tenía que controlar. No controlé, no son mis funciones. La Contraloría en un control concurrente le informó de algunas observaciones que existían, algunos aspectos de riesgo en la contratación. ¿Qué hizo? Bueno, simplemente derivé el documento al área correspondiente, a la gerencia correspondiente para que ellos se encarguen. ¿Le pidió algún informe luego o indagó qué medidas se adoptó? No, tampoco es mi función porque confío en los funcionarios que van a hacer la obra. Entonces creo que hay un espacio justamente para abrir toda esta discusión de si es posible o no imputarle responsabilidad penal. Porque como dije, la experiencia sí demuestra que los superiores no se ensucian la mano, o sea, en un acto de corrupción, o tratan lo mínimo posible de ensuciarse la mano, interviniendo directamente. Pero su omisión podría también dar lugar a responsabilidad penal. Bien, serían tal vez esos comentarios, sobre todo podría servir para motivarles a ingresar al estudio. Es una materia sumamente amplia, es una materia sumamente técnica. Los abogados que se dedican a estos aspectos tienen que tener un dominio amplio de dogmática penal, pero también mucha vinculación con el tema administrativo, con el tema propiamente funcional de la administración pública, porque hay que conocer determinados aspectos, hay que conocer muchas leyes extrapenales, en colusión principalmente todo lo que tiene que ver con la contratación pública, y la contratación con el Estado es toda una especialidad aparte, ¿no? Entonces hay que conocer mucho esos temas y entonces los abogados que de verdad se dedican a la materia tienen buenos réditos profesionales, entiendo, ¿no? Porque es un tema importante este ámbito de la corrupción de funcionarios para el análisis, para el estudio, para el debate, para la discusión, da para mucho y sobre todo porque hay también mucha teoría sobre la materia. Y es un tema sensible en la actualidad, ¿no? Hasta a veces puede haber como una sobrecriminalización de los actos de funcionario, ¿no? Siempre hay una tendencia a imputar delitos de corrupción de funcionarios en gran medida. Tal vez muchos de esos casos tal vez no tengan contenido de corrupción, pero también hay seguro muchos casos que ni siquiera han salido a la luz, ¿no? De corrupción de funcionarios. ¿Por qué? Porque no hay tal vez una buena investigación, un buen sistema de prevención o detección o que detecte estos delitos. Muy bien, no sé si tienen algún tipo de pregunta, comentario, algo que quieran señalar. Muy bien, entonces si no hay ningún tipo de preguntas, también les agradezco muchísimo su presencia, su atención, porque entiendo que están presentes y el interés mostrado, ¿no? Para ser profesional significa realizar una actividad de manera excelente.
¿Ya? Eso sería una reflexión final. O sea, ser profesional, de verdad, los profesionales, así el nombre existe, porque hacen una actividad de manera excelente. Puede ser contradictorio, pero a veces decimos, él es un mal profesional. En verdad, ni siquiera deberíamos llamarle profesional. ¿Ya? O sea, esos que se dedican, eh, tienen algún determinado título y no hacen su función de manera excelente, ni siquiera deberían tener ese nombre de profesional. El título no les da la profesión. La profesión surgió como por la necesidad de la sociedad para satisfacer algún aspecto importante. El ejemplo más claro de entenderlo es con el médico. ¿Por qué surgió el médico? La profesión de médico o la profesión de la medicina. Porque en la sociedad existía la necesidad de curar a los enfermos. Es una necesidad esencial. ¿Cuándo la sociedad le va a dar valor a esa profesión? ¿Cuándo vamos a decir que es un profesional? De verdad es un profesional. Cuando hace su actividad de manera excelente, cuando satisface esa necesidad. Lo mismo en el derecho. Habría que saber cuál es el bien esencial como abogados que vamos a satisfacer en la sociedad. Ese es ser profesional, identificar esa actividad o ese bien interno que proporcionamos. Y para decir que somos profesionales tenemos que hacerlo de manera excelente, porque solo así vamos a cumplir con ese fin, con ese bien interno de la profesión. Por eso les decía, didácticamente podemos distinguir entre tres tipos de profesionales. Los malos, que ni siquiera merecen llevar ese nombre de profesionales, es decir, esos que no cumplen su función de manera adecuada, ya que terminan denunciados, quejados con procesos, ¿no? Sancionados, los malos profesionales, expulsados de la medicina, expulsados tal vez en nuestra profesión de los colegios de abogados, sancionados por las comisiones de ética, condenados por corrupción. Los malos ni siquiera deberían ser profesionales. Luego están los mediocres, ¿ya? Los profesionales mediocres, aquellos que, bueno, dicen que son profesionales, tienen un título y hacen su función de manera aceptable, no tienden a más, se preocupan simplemente por hacer algo aceptable. Tal vez ahí estamos la mayoría que nos conformamos con lo que podemos saber. Y luego están los profesionales excelentes, ellos que sí son verdaderamente profesionales, que satisfacen la necesidad social de manera excelente. Y esos profesionales son pocos, ¿no? Ese nivel de profesionales. A esos profesionales, ¿qué obtienen como bienes externos? O sea, de lo interno que haces de manera excelente, ¿qué obtienes como bienes externos? El reconocimiento, la fama, la reputación y, por supuesto, el dinero seguro. Pero esos son bienes externos de la profesión. Si alguien ha estudiado derecho, o si alguien ha estudiado, o alguien quiere ser sobre todo funcionario público, servidor público, funcionario público, porque piensa ganar dinero, porque solo ese es su interés, en verdad ni siquiera es un profesional que tiene vocación. Porque el ser profesional es hacer una actividad que vaya a servir para la sociedad. Ese es el bien interno, esa es la finalidad, esa es la vocación. Luego los bienes externos van a venir porque hagas de manera excelente ese bien interno. Es decir, porque haces bien tu función, tendrás reconocimiento, tendrás fama, tendrás reputación y tendrás dinero. Vale este momento de reflexión solo para decir lo que para ser un país avanzado, para ser una sociedad de mayor nivel, cada uno debe tratar de ser, sobre todo los que han adquirido una carrera profesional, excelente. Porque con malos y con mediocres no se va a hacer una buena patria y no se va a construir un verdadero país avanzado. Porque los malos ni los mediocres tienden a la excelencia. Entonces, por eso debemos tener como nuestro norte siempre ser excelentes. Y bueno, yo les podría decir tal vez a modo de reflexión que por lo menos ustedes que hacen el esfuerzo de estar un domingo en la noche tratando de capacitarse, de aprender algo del debate o la discusión, les hace ser distintos a muchos otros que tal vez ni siquiera están preocupados en hacer ese esfuerzo. Bueno, con esa reflexión final termino. Les agradezco muchísimo su atención.
y hasta una próxima oportunidad, hasta una nueva invitación del instituto. Buenas noches con todos los presentes. No sé si los organizadores están todavía. Estimado doctor Martín México Leaño, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos que venimos organizando. Saludos cordiales, doctor. Muy bien, buenas noches con todos los presentes. Gracias.